Bienvenidos otra vez a todos. Constantemente me encuentro con musulmanes que no saben hechos muy básicos y simples sobre el Corán estandarizado. En este video, haremos lo que hacemos normalmente y lo que hacen otros canales como este, y esto es, decirles a los musulmanes cosas que sus autoridades aparentemente prefirieren mantenerlas ocultas. Procederemos con una serie de preguntas. ¿Qué quieren decir realmente los musulmanes cuando dicen el Corán? ¿Cuándo se convirtió un Corán en el Corán? ¿Por qué se convirtió un Corán en el Corán? ¿Y cuáles son los problemas con el Corán? Vamos directamente a las dos primeras preguntas. Cuando los musulmanes hablan sobre el Corán, se refieren principalmente a la edición egipcia estandarizada que se publicó por primera vez el 10 de julio de 1924 en El Cairo y ahora se considera ampliamente como el texto oficial del Corán después de que se estandarizó en Egipto. La recitación de Hafs de la que supuestamente se deriva el texto estandarizado se convirtió rápidamente en el estándar no solo en Egipto, sino en la mayor parte del mundo musulmán. Sin embargo, hoy existen numerosos Coranes en árabe que tienen miles de diferencias entre ellos. Por lo que para las dos primeras preguntas, cuando los musulmanes se refieren al Corán, en realidad se refiere al Corán estandarizado, que es la edición egipcia de 1924. Ahora para la tercera pregunta, ¿por qué un Corán se convirtió en el Corán a principios del siglo XX? La forma del Corán habría parecido cualquier cosa menos clara, de hecho que el gobierno egipcio fue motivado para comenzar el proyecto que conduciría a la edición del Corán de El Cairo, fue debido a las variaciones o errores que traían los textos coránicos importados para ser utilizados en la educación religiosa en la ciudad, y ahora, en unos minutos, comunicaré algo a los musulmanes, algo que la mayoría pasarían toda su vida sin saber, si sus autoridades se salían con la suya, con la naturaleza autoritaria de la religión islámica. Por lo que las tres primeras preguntas son bastante sencillas. Cuando los musulmanes dicen el Corán se refieren a la edición estandarizada de El Cairo. Esta se estandarizó en 1924 y fue motivada por errores encontrados en textos coránicos que se importaron para su uso en escuelas egipcias. Ahora, ¿cuáles son algunos problemas con el Corán? Primero, desde la perspectiva musulmana me parece que la edición estandarizada está en desobediencia a lo que Mahoma enseñó, porque tenemos varios hadices atribuidos a Mahoma que dicen de quién aprender el Corán y por supuesto hay 4 personas prominentes mencionadas. Sin embargo, el Corán estandarizado no se basa en ninguna de estas 4 lecturas. La realidad es que si se siguieran las órdenes de Mahoma, no habría Corán estandarizado, porque estas 4 recitaciones a las que se refiere Mahoma tienen variantes tanto dentro de sí mismas como con la edición estandarizada de 1924. Como dice Gabriel Reynolds, la edición de El Cairo a menudo está en desacuerdo con la evidencia manuscrita y como hemos visto anteriormente, no pasó mucho tiempo antes de que estas primeras variantes coránicas causaran problemas. Un ejemplo de estos problemas aparece en la 33:6. Los códices de los 4 diferentes compañeros contienen una variante que dice que Mahoma es el padre de los creyentes. Recuerdan que cuando Umar escuchó esta variante, ordenó que se borrara a pesar que era atribuida a Ubay Ka'b y que Ubay fue uno de los 4 de los que Mahoma dijo que aprendieran el Corán. Cuando se trata de otra autoridad importante, Abdul ibn Mesud, es bien sabido que su Corán tenía 111 sures y el Corán estandarizado tiene 114 sures. Entonces, ¿de dónde obtuvo el gobierno egipcio su Corán? Fue el trabajo de un comité designado por el gobierno, fue dirigido por Muhammad bin Ali al-Husayni al-Haddad que estaba destinado a establecer un texto uniforme para la educación religiosa en Egipto. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Muchos musulmanes creen que hay un solo Corán inalterado, milagrosamente conservado que se remonta a la época de Uthman. Debido a que la mayoría de ellos solo están familiarizados con el Corán estandarizado de 1924, entonces creen que este Corán es el Corán inalterado y milagrosamente preservado que se remonta a la época de Uthman. Sin embargo, en un masivo hecho no secular, en los estudios realizados por los eruditos musulmanes turcos Altículas e Ihsanoglu se encuentra que, una de las preguntas más importantes de la historia coránica es el paradero de los mustafs atribuidos al califa Uthman y que, si alguno de ellos llega hasta el día de hoy, lamentablemente no tenemos una respuesta positiva a esta pregunta, y en nuestra opinión esta situación es una de las mayores debilidades del mundo islámico a lo largo de la historia. Por lo que dicen que no tenemos ningún manuscrito uthmánico y, de hecho, podemos remontarnos al siglo VIII y ver lo mismo. Según Malik bin Anas, el códice uthmánico desapareció, por lo que ninguno de los manuscritos uthmánicos han llegado hasta nuestros días y si ninguno de ellos ha llegado hasta nuestros días, los musulmanes obviamente no pueden afirmar que la lectura en el Corán estandarizado refleja los manuscritos uthmánicos. Ahora hay otro problema del que podemos hablar y una vez más, esto miente en el ámbito de las autoridades musulmanas. La creencia común de que el Corán es una lectura única e inequívoca se debe en parte a la bravuconería de los traductores que rara vez expresan dudas sobre sus elecciones. No solo hay problemas con la preservación milagrosa y los manuscritos uthmánicos, sino que también hay problemas con la forma en que los musulmanes conciben la preservación de sus textos en general.
Para decirlo sin rodeos, diría que todo es bravuconería. A lo que me refiero con esto es que, no recibes crédito por tener un número bajo de variantes en tus manuscritos, cuando destruyes tus manuscritos después de revisarlos o reemplazarlos. Si tuviera que usar un ejemplo bíblico, podría tomar un manuscrito de cada libro de la Biblia y luego destruyo todos los demás manuscritos. ¿Cuántas variantes textuales tendría? 0, porque solo tengo un manuscrito por libro, pero eso no significa que la Biblia se conservó milagrosamente, solo significa que yo destruí el resto de los manuscritos con las variantes en ellos. Volvamos a la época de Uthman. Uthman envió sus copias a varias provincias y luego ordenó que todos los demás materiales coránicos, ya sea escritos en manuscritos fragmentarios o copias completas, se quemaran. Así que, examen sorpresa, Uthman destruyó todos sus Coranes después de hacer sus cambios y un par de décadas más tarde, Al-Hajjaj hizo otra revisión del Corán. ¿Qué crees que hizo con sus antiguos Coranes? Así es. Los destruyó tal como lo había hecho Uthman. Ordenó la destrucción de todos los códices no oficiales, al igual que Al-Hajjaj ordenó la destrucción de todos los códices que no fueran los suyos y se hicieron copias de ellos. Prueba sorpresa número 2, Uthman destruyó todos sus antiguos Coranes, Al-Hajjaj destruyó todos sus antiguos Coranes. ¿Qué crees que hizo el gobierno egipcio después de su estandarización de 1924? Así es, destruyeron sus variantes del Corán al hundirlos en el río Nilo. Ahora les presento el proceso de 3 pasos para la preservación musulmana milagrosa. Paso 1. Revisar los manuscritos coránicos según sea necesario. Paso 2. Destruir los manuscritos coránicos reemplazados. Paso 3. Observar menos variantes debido a la destrucción de los manuscritos. Resultado: reclamar una preservación milagrosa, debido a la menor cantidad de variantes. Así que, resumamos lo que cubrimos en este video. ¿Qué quieren decir realmente los musulmanes cuando dicen el Corán? Se están refiriendo a la edición estandarizada de El Cairo y que se estandarizó en 1924. Los errores provocaron esta estandarización. Hablamos sobre algunos problemas con el Corán. Parece desobedecer a Mahoma porque los musulmanes no están siguiendo una de las 4 recitaciones que prescribió. Hablamos de problemas con la preservación milagrosa, porque incluso el texto estandarizado está en desacuerdo con otros manuscritos. También hablamos sobre el problema del manuscrito utmánico, y es que no hay ninguno, y luego la destrucción de manuscritos y el proceso paso a paso para la preservación milagrosa. Muchas gracias por mirar, nos vemos la próxima vez.